Hemos visto hace unas semanas en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, el carácter de la oración. Y si se han fijado en la invitación van a haber visto que el título era orar por lo correcto. Entonces hoy nuevamente vamos a profundizar el tema de la oración, porque es un tema sumamente importante y muchas veces creo que no lo entendemos del todo. Así que Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, oren sin cesar. Entonces, ¿cuánto tenemos que orar? Es sin cesar. Entonces, se refiere a siempre, siempre. Pablo anima a la iglesia de Tesalónica y a cada uno de nosotros que oremos en todo tiempo, en todo lugar, en cada circunstancia, en tiempos difíciles y en tiempos buenos. Entonces, no importa cuándo, es siempre. Que oremos siempre. En todas situaciones debemos estar en constante oración. Y es un estilo de vida. Entonces, hemos visto varias razones por las que un creyente debe estar en constante oración. Y voy a mencionar solo 4 lo que hemos visto hace unas semanas. El primero era el fuerte deseo que el creyente que tiene para que Dios sea glorificado, que su reino avance y que la voluntad de Dios sea, o sea, que se haga la voluntad de Dios. Y ahí hemos visto la oración de Jesús. Segundo es el deseo que el creyente tiene de la comunión con Dios, en orar, en la oración. Tercero era para no caer en tentación. Y el cuarto motivo era el fuerte deseo que el creyente tiene para que sus hermanos crezcan espiritualmente. Un fuerte deseo del creyente para que sus hermanos y él mismo crezca espiritualmente. Y hoy queremos ver 2 versículos breves, pero que a la vez están llenos de contenido que todos necesitamos profundizar. Y bien, lo que tenemos por delante es un reporte de la oración de Pablo. No es una oración en sí, sino un reporte de su oración. Pablo está diciendo a los hermanos de Tesalónica, miren, estas cosas estoy anhelando por ustedes y estas cosas estoy pidiendo a Dios por ustedes. Esta es mi oración para ustedes. Y conforme analizamos la oración, nos daremos cuenta sobre qué cosas Pablo está orando por la iglesia. Entonces me gustaría pausar, vamos a orar y después seguimos con el estudio. Señor, te damos muchísimas gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por cada uno de esos hermanos que ha venido, Señor. Señor, te rogamos y te pedimos que tú nos des corazones sensibles, que podamos escuchar tu palabra, que podamos profundizarla, Señor, y que a través de tu palabra nuestras vidas puedan ser edificados, transformados a la imagen de Cristo, y que podamos ser un olor grato delante de ti. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acompáñenme a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 11 al 12. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 al 12. Dice así la palabra del Señor. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Me pongo el micrófono o se escucha bien? Ok. Muy bien. Vemos hoy en día tristemente la mayoría de las oraciones de los cristianos
están dirigidas a las cosas equivocadas. El mayor tiempo que dedican muchos cristianos a la oración van dirigidas a cosas superficiales. Oran por sí mismos, oran solo por la gente que más ama. Y muchas veces son oraciones egoístas. Naturalmente oramos por nosotros, nuestra familia y nuestros amigos más cercanos. Oramos por salud, oramos por éxito, oramos por felicidad. Entonces la mayoría o la mayor veces que oran son para beneficios personales, oran por comunidad o soluciones por sus problemas y oran por muchas cosas que tienen que ver con su propia vida. Y de hecho son cosas que son parte de nuestra vida. Y no está mal orar por tales cosas. Pero si analizamos las oraciones de Pablo, nos damos cuenta que estas cosas son las de menos prioridad. Están a un nivel muy bajo de las prioridades de Pablo y de las cosas que él ora. Pablo no ora por salud, no ora por felicidad, no ora por beneficios personales, no. También en la lista de Jesús, estas cosas no son lo que más importancia tenían. En Mateo 6, a partir de los versículos 25, Jesús da unas cuantas cosas por las que solemos preocuparnos. Y dice en el versículo 25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. No se preocupen por estas cosas, dice Jesús. No se preocupen por estas cosas, sabiendo que Dios provee todas estas cosas. Luego en el versículo 33 sigue diciendo, pero busquen primero su reino y su justicia. Entonces busquen primero su reino y su justicia. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 3. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Entonces, creo que muchas veces oramos por las cosas equivocadas, pero también por la razón equivocada, como dice Santiago. Y conforme estaremos estudiando estos versículos, vemos que Pablo era un hombre dedicado a la oración, que oraba por las cosas correctas y por la razón correcta. Las cosas correctas vemos en el versículo 11 y la razón correcta vemos en el versículo 12. Y hermanos, es importante que nosotros analicemos nuestras oraciones y nos preguntemos, ¿por qué cosas estoy orando? Cuando piensas y cuando yo pienso en mi familia, la esposa, los hijos, la iglesia, ¿qué cosas yo estoy orando para ellos? ¿Qué es lo que tanto anhelo para que lo oro? ¿Qué es lo que tanto anhelo para sus vidas? Porque lo que más nos preocupa o lo que anhelamos lo vamos a llevar en oración delante de nuestro Padre. ¿Tengo yo los valores correctos? ¿O está mi lista de prioridades alineada a la gloria de Dios o para la gloria de Dios? Pablo sabía orar por las cosas correctas. Observen el versículo 11. Por lo cual, asimismo oramos. Y esto es por lo que Pablo oraba. ¿Para qué? Para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces vemos tres peticiones. Oramos por su dignidad, oramos por su cumplimiento de bondad y oramos por su trabajo o su servicio con poder. Ahora, ¿cómo encajan estos versículos en el contexto o cuál es el pensamiento lógico? Hemos visto cómo Pablo ha estado explicando sobre el regreso de Cristo en los versículos 5 al 10, que aunque estaban sufriendo persecución y aflicción
el Señor les daría alivio y a los que afligían pagar con aflicción cuando el Señor regrese en llama de fuego. Dice el versículo 9, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hablando obviamente de los inconversos. Cuando llega el día del Señor será la ruina de los incrédulos, pero será, miren lo que dice el versículo 10, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Será un día de reposo, será reposo y alivio para los creyentes. Ahora, este suceso del futuro no solo tiene que ver con la esperanza futura del creyente, sino también tiene implicaciones prácticas en nuestra vida aquí y ahora. Tiene implicaciones prácticas en nuestras vidas, en el presente. Pedro ilustró este mismo principio en 2 de Pedro, capítulo 3, cuando él ha dado una explicación escatológica del tiempo, versículos 3 al 10, 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 al 10, y luego continúa con unas exhortaciones sobre la vida práctica en los versículos 11 al versículo 14, y dice, puesto que todas estas cosas, acuérdense, hablando del tiempo escatológico, y después dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. De hecho, el apóstol Juan recordó a los creyentes en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, en Cristo, se purifica así como Él es puro. Ahora, ¿qué esperanza? Versículo 2. Cuando Cristo se manifieste, dice el versículo 2, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y ahí el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, así como Él es puro, así se purifica. Entonces, la esperanza del regreso de Cristo no solo afecta nuestra comprensión o nuestro entendimiento del futuro, sino nuestra vida en el presente. Y eso era el anhelo de Pablo, que los hermanos de Tesalónica se comportaban de manera coherente con su identidad cristiana, con su identidad en Cristo. Y la frase con este fin, o la Reina Valera lo traduce, por lo cual, es la frase que conecta con lo anterior. Y Pablo da ahora un reporte de una oración que está guiada por la esperanza de la venida de Cristo para juzgar. Y dice así el versículo 11, con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes. Nuevamente la palabra siempre. Oramos siempre, dice Pablo, por ustedes. ¿Cuántas veces? No de vez en cuando, siempre. Y debe ser característica y de hecho es responsable de cada pastor fiel orar siempre por su rebaño. Hermanos, la oración también es característica de cada creyente. Cada creyente tiene el deber de orar por sus hermanos para que crezcan espiritualmente. Entonces, oremos por nuestros hermanos. Y que también sea que oremos siempre por nuestros hermanos. Entonces, Pablo entendió que los recursos para que la congregación creciera espiritualmente está en Dios. Dios es la fuente. Por eso dirige su oración a Dios. Por eso sus oraciones no carecían de propósito.
No eran oraciones superficiales, sino eran específicas para la santificación de los hermanos. Y creo que no es de sorprender que creo que en cada epístola de Pablo encontramos un reporte de su oración o una oración misma. Y era característica de Pablo. Era un hombre dedicado a la oración. Entonces tenemos la fuente de los recursos. Oro por ustedes, porque Dios es la fuente. Oro a Dios estas cosas para ustedes. Segundo, Pablo ora siempre por ellos, algo típico de Pablo. Y tercero, la meta, con este fin, dice Pablo. Y como ya dijimos, él oraba por tres cosas: dignidad, cumplimiento de bondad, y el último, la obra de fe con poder. Pero antes que vamos a analizar estos tres puntos, quiero analizar con ustedes una paradoja o aparente paradoja entre la oración y la relación con la soberanía de Dios. Y la pregunta que surge entonces es, si Dios controla todo lo que ocurre, si Dios es soberano, y lo es, ¿por qué entonces estaremos orando? Respuesta fácil y rápida: porque es bíblico, Dios lo manda, es su voluntad que oremos. Tal vez para la mente humana finita es difícil de entenderlo, pero vamos a ver lo que enseña la Biblia. Encontramos las dos partes, encontramos la soberanía de Dios en la Biblia y encontramos la responsabilidad de orar. Y aunque no podamos reconciliar las dos del todo, la abrazamos las dos, la creemos las dos, la enseñamos las dos, tal como está en las Escrituras. Muy bien, Dios es soberano. Dios hará lo que Él quiere hacer cuando lo quiere hacer, de la manera en la que Él lo quiere hacer, porque así lo ha ordenado. Él tiene el poder para hacerlo. Dios está cumpliendo sus propósitos perfectos desde que el mundo comenzara. Todo está establecido y fijo por su mente infinita y va a operar según su poder infinito y su propósito. Es claro. Job 42, versículo 2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Proverbios 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Escuchen, Isaías, el profeta, lo dice de una manera maravillosa. Capítulo 46, versículo 9 al 11. Dice así: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Y escuchen, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Isaías 46. Entonces, la Biblia afirma claramente la soberanía de Dios. No hay duda de eso. Entonces, debemos recordar aquí, aunque creemos y abrazamos de todo corazón la soberanía de Dios, eso no nos puede llevar a menospreciar el lugar de la oración. Podríamos decir es mala teología entonces. Y también cristiano desobediente, si nos lleva a menospreciar la oración. Dios es soberano, no hay duda en absoluto acerca de la soberanía de Dios, pero también debemos entender el lugar de la oración. Y quiero que vean unos textos o unos ejemplos en donde este principio se ve muy claro en la Biblia. Acompáñenme por favor a 1 Samuel capítulo 12.
Hay una ilustración fascinante. 1 Samuel capítulo 12. El pueblo había pecado de varias maneras y después pecaron finalmente al pedir un rey. ¿Se acuerdan que pidieron un rey a Samuel? Entonces querían un rey como el resto de la gente y habían pecado. Y dice en el versículo 19 de 1 Samuel 12, después todo el pueblo dijo a Samuel, ora por tus siervos a Jehová tu Dios. Dijeron, Samuel, por favor, ora por nosotros para que no muramos, porque hemos añadido a todos nuestros pecados esta maldad al pedir para nosotros un rey. Entonces, por favor, Samuel, ora por nosotros, le dicen. Samuel le dijo al pueblo, no teman. No tienen nada que temer. Ahora, ¿por qué Samuel diría eso? Porque él conocía de antemano, o sea, él conocía el plan de Dios, el plan soberano de Dios. Han cometido toda esta maldad, sin embargo, no se desvíen, dice, de seguir al Señor, sino sirvan a Jehová con todo su corazón. Versículo 20. Él dice, versículo 20. Y Samuel dijo al pueblo, no teman, aunque ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir al Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. Entonces, él dice, miren, Dios no los va a matar. Dios no los va a matar, porque Dios tiene un plan. El plan de Dios ya está operando. El plan ha sido revelado. El plan es que van a ser un pueblo, o van a ser su pueblo. Él no está a punto de matarlos. Entonces, ¿qué está diciendo él? Vienen a él, le están diciendo, ora por nosotros, ora por nosotros. Y él dice, no teman, no van a morir. Conozco el plan de Dios. El plan es que vivan. El plan es que ustedes sean su pueblo. Dios los va a mantener vivo porque Él los ha escogido. Su nombre está en juego. Esto es su reputación. Su nombre está en juego. Entonces no teman, no van a morir. Pero después en el versículo 23, observen lo que dice. Versículo 23. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto. ¿Qué dice? Lejos sea de mí que yo peque en contra de Jehová al dejar de orar por vosotros, sino les voy a instruir en el camino correcto. Entonces voy a enseñarles el camino correcto y voy a estar orando por ustedes, porque sé cómo o cuál es el plan de Dios. ¿No es algo interesante? Dios no los va a matar, eso está confirmado. Bueno, entonces le decimos a Samuel, pero ¿por qué entonces estás orando por ellos? ¿Cuál es el punto? El punto es, eso era el clamor de Samuel, era el clamor de su corazón, es el anhelo de su corazón, el ruego de mi corazón. Y es el ruego de mi corazón en oración, alinear mi corazón con los propósitos de Dios. Entonces, mis oraciones son parte del instrumento mediante el cual Dios lleva a cabo su plan. Y de hecho también lo es la enseñanza. Es a través de la oración que somos animados, fortalecidos, somos alentados. Y es a través de la oración que alineamos es a través de la oración que alineamos nuestro anhelo con los propósitos de Dios. Miren, algo muy simple de entender. Tú y yo, cada uno de nosotros, sabe la voluntad de Dios. Ustedes saben la voluntad de Dios para mi vida y para tu vida. Es la santificación.
Lo sabemos porque la Biblia lo revela. Primera de Pedro capítulo 1. Ahora, yo sé que Dios te va a llevar por un camino de santificación, donde estés creciendo en santidad. Si eres creyente, Dios te va a llevar por un camino de santidad. Entonces, yo sé el propósito de Dios y lo que Él va a hacer. Pero al mismo tiempo, yo anhelo y es mi deseo que tú crezcas a la imagen de Cristo. Y entonces, esto es mi oración, mi ruego. Es Dios, santifícalo. Es alineando mi deseo, mi anhelo con la voluntad de Dios, con sus propósitos. Lucas 22, hay otra ilustración interesante. Jesús le dice a Pedro, Lucas 22, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Entonces, Jesús dice en otras palabras, Satanás quiere venir detrás de ti y le he dado el permiso. Pero también podría decir ahí, sé que vas a sobrevivir. ¿No es así? El Señor sabía. Él sabía que no perdería su salvación. Satanás te va a sacudir mucho y lo voy a dejar que lo haga. Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar. Pero observen el versículo 23. Lucas 22, el versículo 23 dice, pero yo, ¿qué? Yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Entonces, Jesús no dijo, bueno, no hay sentido en que yo ore. Sé cómo va a resultar todo eso. Entonces, ¿por qué debería orar? Jesús en su humanidad es un ejemplo de alguien quien, aunque conocía de manera perfecta el plan de Dios, aún así oró para que el plan soberano de Dios sea cumplido. Él sabía que Pedro pasaría la prueba, sobreviviría, por últimas entregaría su vida en la causa de Cristo como un siervo fiel, moriría como un mártir sin renunciar a su fe. Jesús conocía todo eso. Jesús lo planeó desde antes. Él hizo que todo sucediera. Él llevó a cabo en la vida de Pedro todo eso. Sin embargo, oró por Pedro ahí. Entonces, si el Hijo de Dios se une en oración junto con el plan soberano de Dios, el Padre, entonces ¿deberíamos los creyentes hacer menos que eso? Dios usa de alguna manera las oraciones de los creyentes para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Juan, al final del libro de Apocalipsis, él dice, ven Señor Jesús. Pero a lo largo de Apocalipsis, el regreso del Señor Jesús es un asunto muy importante. Y solo en el capítulo 22 hay 3 afirmaciones del Señor de que Él vendrá pronto. Dice en el mismo versículo 20, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Después dice, ven Señor Jesús. Entonces, como ven, la oración nos alinea con los propósitos soberanos de Dios. En ninguna manera cambiamos la voluntad de Dios, sino alineamos nuestra voluntad a los propósitos de Dios. Anhelamos lo que Él anhela, deseamos el deseo de Dios. Así nos alineamos con los propósitos de Dios. Y Pablo sabe, ahora de regreso a 2 Tesalonicenses, que Dios desea santificar a su pueblo. Y Él alinea su oración con el deseo de Dios. Dios, sé que tú quieres santificar a tu pueblo. Sé que quieres cumplir todo ese deseo que tienen por bondad. Sé que quieres ver su obra de fe con poder. Sé que eso es tu deseo y me estoy alineando con eso.
Eso es orar por lo correcto. ¿Quieres orar por tu hermano? Así es como puedes orar o debes orar. Como pueden ver, el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo. Sea eso nuestra oración, que nuestros hermanos, que nosotros crezcamos a la imagen de Cristo, a nuestro Señor. Dice John MacArthur, Dios tiene un plan soberano, el cual va a cumplir de manera soberana. Pero dentro de ese plan soberano hay un lugar para la oración. La oración entonces es el corazón anhelando unirse con los propósitos santos de Dios para su cumplimiento. Y sea lo que sea que tú crees acerca de la soberanía de Dios, sin importar cuán firme sea tu confianza de que Él está a cargo de todo, no puede disminuir tu vida de oración. Entonces, la oración verdadera es aprender a pensar los pensamientos de Dios como Él quiere, aprender a desear los deseos de Dios como Él, aprender a amar como Él ama, aborrecer lo que aborrece Dios. Y entre más profunda se vuelve mi vida de oración y más se alinea con la voluntad de Dios, menos cosas temporales tendrán lugar en nuestras vidas. Versículo 11 de nuevo. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Dice, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento. En otras palabras, Pablo está orando para que Dios capacite a los hermanos para llevar el nombre de Cristo o para que merezcan ser llamados cristianos, para que su vida práctica sea conforme a su llamamiento o que sea digno de su llamamiento. Llamamiento se refiere al llamado eficaz de creyente para salvación y no al llamado del Evangelio, en donde todos los pecadores son llamados a arrepentirse, a creer en Cristo, poner su confianza en Cristo. Los incrédulos son llamados a creer en Cristo. Es un orden. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Entonces Pablo dice que mi oración es que Dios los tenga por dignos de su llamado, y su llamado es para su reino y para su gloria, y que Dios los considere dignos de este llamado. Ahora, ¿hay alguien digno de este llamado? O mejor dicho, ¿hay alguien que merece este llamado al reino de Dios? Obviamente, en nosotros mismos no. No hay algo en mí que merece la salvación. Es Dios quien hace digno al indigno. Dios, por su gracia, salva al indigno. Pero más allá de eso, Dios quiere que eso se vuelva cada vez más realidad en la vida práctica. Lo que somos en posición delante de Dios, que eso se vuelva también en la práctica. Eso es lo que llamamos santificación progresiva, que tarda y durará toda nuestra vida en esta tierra. Entonces, en el momento que llegaste a creer en Cristo, entonces te volviste digno en un sentido posicional. Eso quiere decir que así como se volvió justo en la justicia de Cristo, entonces se volvió esa justicia se volvió digno. En otras palabras, Dios me hizo digno cuando era indigno y lo hizo por su gracia. No me lo gané, no podía hacer nada digno de salvación, no podía hacer nada que fuera suficientemente digno para ganarme, pero Dios me dio una dignidad que está en Cristo. Cuando Él me declara justo
y me viste con la justicia de Cristo, eso me hace digno. Entonces, en la posición que tengo delante de Dios, soy digno. Pero en el sentido práctico, Pablo dice, estoy orando para que Dios los haga dignos. De hecho, es un tema que aparece frecuentemente en la Escritura. Miren Efesios capítulo 4 y le pido que me acompañen. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Básicamente dice lo mismo que 2 Tesalonicenses capítulo 1. ¿Y cómo? ¿Cómo debemos vivir una vida digna? Pablo lo define en los versículos 3 y 4. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es un caminar cristiano. Y me gustaría repasar rápidamente unos versículos más. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Así es. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Miren el versículo 10. Para que anden como es digno del Señor. Y ahí, como haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es una vida digna del llamamiento o del Evangelio. Primera Tesalonicenses capítulo 12 dice lo mismo. Entonces vemos que es un tema del que Pablo regresa una y otra vez. Y resumiendo estos versículos, podríamos decir, es un andar digno, o sea, el andar digno es un andar en humildad, es un andar en pureza, un andar por fe, un andar en justicia, en unidad, gentileza, fortaleza, andar en paciencia, andar en amor, gozo, gratitud, luz, andar en conocimiento, sabiduría, andar en verdad y andar dando frutos. Entonces, si quieres saber cómo caminar digno como creyente en esta vida, lea estos versículos. En pocas palabras, anda como Cristo, camina como Cristo, ama como Él. Esa es la oración de Pablo, que nos volvemos como Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, o sea, el que dice que permanece en Cristo, sigue el versículo, debe andar como Él anduvo. Entonces, andemos como Cristo. Eso es un caminar digno. Sigue el versículo 11, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11, sigue, y cumpla todo deseo de bondad. Y dice John MacArthur, que la oración de Pablo es que Dios cumpla todo anhelo de ellos por lo que es bueno. Sigue la definición de MacArthur. Pablo simplemente está diciendo, pidiendo a Dios, quiero que le des todo lo que desean siempre y cuando por tu definición es bueno. Cuando por la definición de Dios
es bueno. Que Dios les conceda todo deseo de bondad o toda cosa que realmente sea buena a los ojos de Dios. Esa es la oración de Pablo. Miren Salmos 37, versículo 4. Dice así: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. El punto es, si tú te deleitas en el Señor, entonces vas a desear las cosas del Señor. Las cosas que realmente son buenas a los ojos de Dios, que sea coherente con la voluntad de Dios. Versículo 11 sigue: y la obra de fe con poder. Estos hermanos de Tesalónica tenían una fe verdadera, tenían una fe salvadora, y esa fe se evidenciaba dando frutos dignos de su fe, producía frutos. Dice Primera Tesalonicenses al comienzo, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice Pablo: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una fe verdadera, una fe salvadora, da frutos. Entonces, no hay cristiano pasivo. Escuché una vez una frase que decía así: soy cristiano, pero soy cristiano pasivo. Hermanos, no hay tal cosa como cristiano pasivo. Escuchen lo que dice Santiago 2, versículo 17 al 26. Voy a leer solo un versículo. Dice que la fe sin obra es muerta. Y luego dice en el versículo 26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces los hermanos de Tesalónica tenían una fe verdadera que se manifestaba produciendo frutos. Hermanos, no es que las obras les salvaban, no. Pablo oraba para que Dios haga que esa obra de fe sea poderosa. Pablo con toda claridad afirmaba la salvación únicamente por gracia, por medio de la fe. Dice Efesios, capítulo 2, (8 al 10). Porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, dice Pablo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí dice, ¿por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿cómo sucede eso? Tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, Colosenses 3:16, porque ahí vamos a anhelar lo que está en el corazón de Dios. Y finalmente, la razón por la que Pablo pide a Dios estas peticiones: dignidad, cumplimiento de bondad y poder para la obra de fe. Y eso es impresionante. Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Está el propósito, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros. Este es el propósito de tu vida y de mi vida. No hay mayor propósito para mí que vivir para la gloria de mi Señor. Aquí está el propósito más alto, el motivo más alto, la razón más grande. Tú y yo debemos volvernos, así como
Pablo explicó, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Es para su gloria. Eso es lo que está diciendo Pablo. Te estoy pidiendo que hagas esto en la vida de estos creyentes, porque ellos llevan tu nombre y tu nombre está en juego, la gloria de tu nombre está en juego. Quiero que aquellos que llevan tu nombre, el nombre de Cristo, te lleven gloria y honra. O sea, lleven honra y gloria al nombre de Cristo. Eso era el anhelo de Pablo. Y por eso pedía estas tres cosas. Entonces, algo maravilloso para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en mí, en este vaso de barro. Es algo maravilloso. Es para su gloria y su honra y no la mía. No se trata de mí, se trata de Él. Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Como ven, nuestra vida debe dar gloria a Dios. Y Pablo ora pidiendo, oh Dios, te pido que hagas esto en estas personas para que tú seas honrado y nosotros en Él. Esa frase nosotros en Él entiendo que se refiere a la eternidad cuando estemos en su presencia. Qué privilegio, ¿no? Dios es tan lleno de gracia que nos da el privilegio de que Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas, en nuestras vidas. Vivimos para el Rey, Señor de todo, supremo en todo, supremo en gloria, en honra, en majestad. Y Él nos da el privilegio que le podamos glorificar con nuestras vidas. Y esa es la meta de cada creyente maduro, ser un honor para Cristo, vivir digno, como dice Pablo, vivir digno del llamado. Y termino con eso. Es todo por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Como la salvación es inmerecido, es por gracia, así también todo en la vida cristiana viene únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Señor, te alabamos por tu obra en la cruz, Señor. Gracias por la redención en Cristo, por una salvación inmerecido. Señor, te damos muchísimas gracias por este maravilloso texto que nos lleva a un entendimiento adecuado de la oración. Señor, y te rogamos y te pedimos por la iglesia que tú nos consideres dignos de tu llamado, que tú nos ayudes a vivir digno del llamado, de acuerdo a lo que somos en Cristo, que nos ayudes en la obra de fe, Señor. Y sabemos que todo es inmerecido. Dependemos y reconocemos que dependemos totalmente de tu gracia, que no merecemos nada bueno, pero por tu gracia nos has considerado dignos. Señor, gracias por Cristo, gracias por la obra en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.